Saludamos. ¿Cómo va, Ana? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Este clima te gusta? Ay, yo estaba muy feliz con el clima anterior. Ese Con es el mi calorcito. clima, Con el por calorcito. humedad, lo que sea, pero yo estaba muy bien. Pero bueno, tampoco está tan frío como los Claro. otros días Totalmente. anteriores. Como que, bueno, No nos podemos quejar. elijo mucho, convencerme. sí. Elijo Muy bien. menos. Para Elijo ser feliz. eso, como para sobrevivir, elijo. Bueno, vamos a hablar de temas que propusieron ustedes, nuestros televidentes, porque en el último micro que estuvimos hablando de relaciones de pareja y tocamos un poquito allí lo que son infidelidades y rupturas de pareja, y hubo muchas consultas que nos llegaron por parte de los televidentes sobre ello. Vamos a hablar en muchos casos, vamos a empezar por las malas, después vamos a terminar con las buenas, si les parece. Cerremos bien como para claro, que- cerremos bien. Yo Para dar esperanzas. elijo presentarlo de esa manera, de lo que duele, en lo que en muchos casos lo que confunde, pero también lo que transforma son, sin lugar a dudas, las relaciones de pareja. Cuando hablamos de infidelidades y de rupturas, se viven muchísimos momentos luego de esa situación. En ese caso, digamos, ¿cómo se recomienda poder atravesar ese momento de una ruptura de pareja, Anabela? Seguramente con experiencia de algunos pacientes que han llegado al consultorio. Pensé que iba a decir con experiencias propias, pero... Experiencia propia también, ya por dijimos supuesto. que En algún vamos momento, a hablar de algunos lo vivimos. amigos, pacientes. De otros. De otros. Pero sí, es difícil transitar una ruptura y sobre todo... tenemos que evaluar bien la duración, la calidad del vínculo, si hay una construcción familiar, si hay una proyección a futuro. Hay un montón de cuestiones que se evalúan para saber también el duelo que va a llevar esa ruptura, ¿no? Pero hay, por ejemplo, casos que son relaciones como muy cortas, por ejemplo, de meses, y que la ruptura duele muchísimo y que cuesta mucho sobrellevar todo lo que genera esa ruptura. Y eso es porque hay mucha intensidad, mucha planificación, compromiso, expectativa. Hay cuestiones que para transitar las rupturas y los duelos tenemos que evaluar. ¿Para qué? Para racionalizarlas un poco. Porque, por ejemplo, en las rupturas se extraña demasiado. Y hay veces que en el extrañar idealizamos situaciones. Idealizamos, por ejemplo, extrañamos cosas que sucedían al principio, que ya no pasaban, que ya no eran frecuentes, que ya habían perdido esa calidad. Entonces tenemos que saber de qué está compuesta esa relación que se rompió, como para empezar a racionalizar un poco y extrañar lo que es real, no lo que ya nos estaba dando, lo que era una expectativa, una fantasía. Y así es como un poco más fácil transitar la ruptura o generar como un duelo un poco más saludable, porque si no tiene como mucha fantasía, mucha idealización del otro, y eso hace que sea muy difícil transitarlo. ¿Y podemos ser amigos de la otra persona o es como automentirse para estar más cerca nada más? El problema con eso es que son personas diferentes que tienen objetivos diferentes. Yo puedo decir, sí, tengo ganas de ser amiga de mi ex y llevarme bien y tener una buena relación. Sobre todo a veces que se da esto cuando hay grupos en común o hijos, o hay una construcción fuerte histórica, ¿no? Pero es muy difícil que esto se dé, ¿sí? Porque es también difícil que sea sincrónico el verdadero objetivo de amistad en dos personas que tuvieron una construcción histórica de pareja. Si hay como un objetivo de reconquista, de acercamiento o de tener a la persona cerca y con eso me conformo, no estaría bueno que eso sostenga una amistad. Bien. Y es como, quizás si ya pasó el tiempo, se volvieron a encontrar, hay un montón de cuestiones que se comparten, se puede dar, pero siempre y cuando los duelos se hayan resuelto, porque si no es como resignificar todo el tiempo un duelo que no se da, ¿sí? Una ruptura, una tristeza, algo que no se pudo concretar. Entonces yo recomiendo que veamos bien cuáles son los objetivos antes de plantearnos ser amigos o tener una relación de amistad con un ex. Claro, planteo una consulta que la realizaba un televidente y que va un poco de la mano con la que hacía ayer recién. ¿Por qué seguimos enganchados a esa persona que ya no está o que que uno mismo se dio cuenta que no es para él o para ella? ¿Qué es lo que pasó ahí? Evidentemente hubo esa relación que fue con bastante intensidad, ¿no? Sí, tal cual. Seguramente son por las expectativas, ¿no? Uno se queda enganchado en las expectativas que se generó
con un vínculo, ¿no? Y que idealizó, que proyectó, que formuló. Entonces es muy difícil después romper esa idealización, más que el vínculo en sí. Lo que hace que esto sea difícil es la expectativa que yo tenía en función de esa persona, de esa pareja, de esa construcción de pareja. Entonces, lo que pasa a veces es que nos damos cuenta que esa persona no es para nosotros, pero seguimos intentando que lo sea en función de una expectativa de que la otra persona cambie, de que la otra persona tome lo que yo le estoy pidiendo, que necesito como para que sigamos juntos, una expectativa de cambio en relación del vínculo en la totalidad. Esto en algún momento, cuando pase el tiempo, cuando se dé cuenta, cuando es la expectativa lo que hace que yo me quede en un lugar que ya no me representa y más en un vínculo que quizás no es para mí. Pueden participar del programa, el consultorio psicológico, no solamente de nosotros acá en el estudio. Ustedes pueden participar. Tiene el número de Anabela también allí en el Zócalo para que se puedan comunicar con ella, la dirección del consultorio que está ubicado en San Benito, y también pueden participar del programa. Y en relación a lo que venimos hablando, ¿cómo poner un límite también a eso y sin sentir culpa? Bien, en relación a eso, la culpa es como nuestra compañera de siempre, ¿no? Entonces es difícil más en donde hubo un vínculo de amistad, de amor, de familia o de proyección o de una planificación del futuro. Es muy difícil muchas veces poner un límite y decir, bueno, hasta acá. Ya cuando pasamos ese límite de que, bueno, decidí no seguir con esa persona por todas las cosas que hicimos racionalmente, me di cuenta de que esto ya no puede seguir por esto, también respetar esos límites de quizás no acercamiento, de quizás no contestar ciertos mensajes, de en algún momento no tener contacto con ciertos amigos en común, con familia. ¿Por qué? Porque hay veces que las otras personas no tienen nada que ver, pero funciona como un condicionante para que yo me siga relacionando, para que yo siga pensando en la otra persona, para que modifique mis expectativas y que otra vez me flexibilice y que no pueda hacer los duelos. Y eso hace que una separación sea interminable. Quizás se hizo de hecho porque ya no están viviendo juntos o porque ya no se ven con frecuencia, pero esto de seguirse hablando, seguir compartiendo, seguir frecuentando a las mismas personas hace que esa separación desde lo simbólico no se efectúe. Entonces, si yo ya decidí no sostener una pareja o una construcción de un vínculo, una relación, bueno, después ir viendo qué es lo que hace que yo siga simbólicamente aferrada a esa relación. Las redes sociales, los mensajes, los grupos. Evaluar eso y también decir, bueno, por un tiempo quizás esto no lo sostengo más. Como que sé que genera culpa, pero hay veces que es necesario como para que las rupturas se den de hecho desde lo simbólico, ¿no? Que no siga atada a esa persona y que después pueda generar otro tipo de vínculo si así lo deseo. Bien. ¿Qué pasa con esos vínculos que se inician y uno de los dos lados desaparece? Te gostea, como se dice ahora. Sí, eso está como fuerte. Eso da mucha consulta, el gosteo está como muy fuerte. ¿Qué es un primer encuentro y después nunca más nada? No, porque hay veces que el gosteo puede ser ya no en un vínculo. El vínculo es recíproco. En una relación en donde yo estoy conociendo a alguna persona, donde salgo, donde me frecuento, donde comparto, porque es el inicio, y hay una desaparición fantasma, sin explicación. Se dice así porque no hay explicación de que por qué me voy a retirar. De un momento para otro. De un momento para otro, sin una explicación, sin una justificación, sin un aviso previo. Entonces, cuando sucede este tipo de acción, tiene mucho que ver con la otra persona, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con la persona que lo hace, pero no hay responsabilidad afectiva. El gosteo tiene como la característica esencial que no hay explicación de la desaparición y a la vez no hay empatía y no hay responsabilidad afectiva. ¿Y se está notando cada vez más esto? Muchísimo, muchísimo. Y desde que también se utilizan mucho las aplicaciones para las citas, para conocer personas,
Es como todo muy intenso en la etapa de mensajearse, de conocer, de acompañarse en el día a día, y después la desaparición es tan fuerte que la persona genera como mucha angustia. Es difícil que no se genere angustia o no tener una expectativa con alguien que está todo el tiempo presente y de un momento para otro ya no está más. Claro, ¿y qué explicación se le encuentra dialogando con desaparece? colegas? ¿Por qué? No, digo, este fenómeno, si se quiere, que se está notando, ¿a qué se debe? ¿Por qué tiene que ver alguna relación con esto que se da en mucha comunicación en redes sociales, interacciones y demás? ¿O por qué? Tiene que ver también con esto de huir al compromiso, ¿no? El compromiso, me refiero no a un casamiento o una relación en sí, sino que a la persona que yo me estoy comunicando, me estoy relacionando, yo le tengo que dedicar tiempo a esa persona. Tengo que evaluar lo que necesita la otra persona, ¿no? Los vínculos exigen esa flexibilidad y hay veces que no estoy preparada para sostener eso y me desaparezco. Hay conductas que son muy desde el narcisismo, no quiere decir que ser narcisista, pero son aspectos narcisistas en donde, bueno, ya está, ya se reforzó mi ego, ya me di cuenta que pude estar con esa persona, la pasé súper bien, pero no estoy dispuesto para otro compromiso, me parece que esto llega hasta acá. El tema ahí que se puede llegar a dar, pero me parece que se necesita esa responsabilidad afectiva de decirle a la otra persona, me parece que llegó hasta acá. El tema también que es importante evaluar en el gosteo es la falta de empatía. No estoy pensando que al otro le puede llegar a pasar con mi accionar. Y se ve mucho, tiene que ver mucho con estas construcciones un poco más narcisistas, con esta necesidad de huir al compromiso, de ocuparme de mis cosas y no flexibilizarme frente a lo que necesita el otro. Hay como muchas construcciones psicológicas que sostienen esas conductas. La producción me dice que tenemos que cerrar y nos quedamos con las malas, y las buenas no le dimos lugar. No le dimos lugar a la No sé buena. qué decirte. Cómo construir un vínculo sano, Claro. cómo salir Bueno. adelante. Y bueno, va a tener que quedar para el próximo Sí, micro. sí, por suerte el micro que viene vamos a dar las buenas. Vamos Que a nos dar la esperen, buena, que nos esperen. No con las pálidas. Ana, recordanos, si te parece, el contacto al que pueden comunicarse, dónde está ubicado el consultorio para que puedan acercarse. Bien, el contacto de mi consultorio es 343-6203-670. El consultorio está en la ciudad de San Benito, Sí. en calle Enrique Carbó, antes de llegar a Chile, en barrios Altos del Este. Y me pueden encontrar por redes sociales, psicóloga Anabela Martínez, así que me pueden contactar por ahí. Buenísimo. Ana, muchísimas gracias. Gracias a usted. Las próximas prometo. Sí, Prometemos. sí. Vamos por la buena. Prometemos Vamos por la buena. Sí, sí, sí. 6 minutos restan para llegar a las 18 horas y es momento de recomendaciones aquí en GPS. Así es, y pasamos por Pollería Frank.